Vamos con la siguiente sesión, que estará a cargo de Juan León Román, del Hospital Vallebrón, y nos va a hablar sobre fracaso renal agudo asociado a tratamiento con CAR T-cells. Juan, cuando quieras. Pues buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación. Comenzaremos con la charla del CAR-T y el fracaso renal agudo. En primer lugar, el concepto del CAR-T es bastante simple. Es decir, utilizamos un anticuerpo y utilizamos un componente del receptor de la célula T. Es simple, pero bastante costoso. Entonces, lo que tenemos aquí en la presentación es la forma en la cual se construyó el CAR de primera generación. Como podemos ver aquí, tenemos una cadena simple de una fracción variable, el cual va a ser importante porque va a ser lo que va a condicionar la afinidad y la avidez hacia el antígeno que queremos atacar. Luego tendremos una región bisagra que va a dar esa flexibilidad al CAR, el dominio de transmembrana que va a dar la estabilidad y por último ya tendremos un dominio intracelular que se va a encargar sobre todo de la respuesta inflamatoria. Desde los años 1980 que se han comenzado a investigar los CAR-T, podemos ver que el CAR de primera generación, si bien tenía buenos resultados, pero tenía una corta duración y eso es porque la inflamación no perduraba en el tiempo. Por eso se desarrollaron los CAR de segunda generación que ya incluían, además del dominio intracelular de activación de las células T, incluyeron un dominio de coestimulación. Lastimosamente, estos CAR-T tenían una estimulación constitutiva que significaba que estos CAR seguían actuando a pesar de ya no disponer de un antígeno. Ahora tenemos los CAR-T de tercera generación, que son uno de los más estudiados, que ya incluyen dos dominios coestimuladores, además del dominio intracelular, y en un futuro tendremos ya los CAR-T de cuarta generación y quinta generación. El CAR es una proteína que se va a expresar en la membrana de la célula T. Y una vez que está expresada, va a buscar el antígeno, con lo cual va a ser un mecanismo de inflamación que va a involucrar transducción, una liberación, una exocitosis de citoquinas tóxicas, sobre todo un objetivo que va a ser la célula tumoral, para causar apoptosis. El trayecto y el viaje del CAR comienza con el paciente. Primero se hace una aféresis para disponer de células T, después se van al laboratorio para hacer una modificación genética que va a incluir vectores virales y no virales, luego pasará al proceso de multiplicación hasta conseguir varios millones de células para después ser congelados. Hay que tomar en cuenta que los pacientes que van a recibir los CAR-T son sometidos a una terapia linfodepletiva previa que va a incluir ciclofosfamida y fludarabina. El síndrome de liberación de citoquinas, que ahora lo llamaremos CRS, es bastante importante y tenemos que tomarlo en cuenta, ya que ocurre en torno al 70 al 85% de los casos y se presenta gracias a un aumento de las citoquinas y una expansión del CAR. El inicio habitualmente está entre el primero al tercer día tras la infusión y la clínica es bastante inespecífica. Eso significa que puede haber fiebre, puede haber hipotensión, puede haber hipoxia o fracaso multiorgánico. Además de esto, tenemos el ICANS, que es la neurotoxicidad, que la causa principal es la inflamación gracias a la liberación de citoquinas severas, es una inflamación de la barrera hematoencefálica. Su inicio va tras la instauración del CRS y puede ser dentro de los 5 o 7 días tras la infusión. Y nuevamente la clínica es bastante inespecífica, puede haber temblor, afasia, convulsiones o coma. Lo que tenemos que tomar en cuenta son los factores de riesgo para el desarrollo de estas complicaciones. Sabemos que la carga tumoral, sabemos que la liberación de citoquinas en exceso y además que los CARs, al momento de que tengan un buen reclutamiento y se potencialicen en la sangre periférica, van a ser factores de riesgo para desarrollar estas complicaciones. Y aquellos pacientes que han desarrollado un CRS tendrán más riesgo también de desarrollar una neurotoxicidad. Por ello, algunos autores
han comenzado a estudiar la profilaxis que se puede hacer para este tipo de tratamiento, ya que son unas complicaciones que según el grado aumentan la mortalidad de estos pacientes. Entonces se han investigado el tocilizumab, los corticoides endovenosos, el anakinra, según las pautas que se pueden describir en los estudios, que si bien ayudan y mejoran y disminuyen un poco la incidencia de estas complicaciones, pero necesitamos un poco más de estudios y que estos tratamientos sean incluidos en los protocolos de los hospitales. Ahora bien, hablando con la toxicidad a largo plazo, sabemos que esto puede causar una hipogamaglobulinemia, unas citopenias prolongadas, infecciones bacterianas y virales, eventos psiquiátricos, neurológicos y las malignidades subsecuentes. Ahora bien, en términos de fracaso renal agudo, sabemos que la incidencia del fracaso renal agudo en pacientes que han recibido el CAR-T está en torno al del 5 al 33%. Y es más, sabemos que el fracaso renal agudo severo en el adulto con o sin requerimiento de hemodiálisis es del 4.4%. Y si hablamos en términos pediátricos, podemos ver que el fracaso renal agudo está en torno al 22% y el severo con o sin diálisis al 6%. Hay que tomar en cuenta que los pediátricos son un poquito más agresivos para alcanzar remisiones prontas. A pesar de saber estos números, el mecanismo por el cual se desarrolla el fracaso renal agudo todavía no está del todo esclarecido. Lo que sí sabemos es que gracias al síndrome de liberación de citoquinas, tenemos una inflamación, tenemos una hipoperfusión, una hipotensión, una cardiomiopatía, que inicialmente vamos a tener un fracaso renal agudo de etiología prerrenal, que después, y gracias a la exposición continua de una disminución del volumen circulante efectivo, vamos a desarrollar una necrosis tubular aguda. Es por esto que en nuestro centro desarrollamos el siguiente estudio, el cual intentamos identificar el desarrollo del fracaso renal agudo, sus factores de riesgo y los outcomes a corto y a largo plazo. Por ello utilizamos 115 pacientes de forma retrospectiva desde julio del 2018 y mayo del 2021 que recibieron un CAR-T de CD19. Hicimos un seguimiento sobre todo las primeras semanas tras la infusión dentro de un mes. Hicimos analíticas semanales en el día 7, 14, 21 y 28 y pudimos identificar que 24 pacientes desarrollaron fracaso renal agudo. De estos 24 pacientes representaba una muestra de cerca del 21% de la muestra inicial y afortunadamente el 80% de estos pacientes recuperó la función renal un mes tras la instauración del fracaso renal agudo. Hay que tomar en cuenta que de estos 24 pacientes, 18 tuvieron un fracaso renal agudo de novo y 6 tuvieron un fracaso renal sobre una enfermedad renal crónica ya establecida. Pudimos ver los factores de riesgo asociados a fracaso renal agudo y el CAR-T tras su infusión y pudimos ver que independientemente el sexo masculino, la enfermedad renal crónica, el síndrome de liberación de citoquinas y la neurotoxicidad son factores de riesgo independientes y asociados. Hablando un poco sobre la distribución del fracaso en nuestros pacientes, pudimos ver que en el día 1, 3 pacientes desarrollaron fracaso renal agudo. Pudimos ver que 13 pacientes en el día 7, un paciente en el día 14, 2 pacientes en el día 21 y 3 pacientes en el día 28. Aquí faltan 2 pacientes que habían desarrollado fracaso renal agudo en el periodo de precondicionamiento, pero después recuperaron y no presentaron una nueva agudización. Y hablando en términos de los estadios del fracaso renal agudo, 17 pacientes tuvieron una leve, 4 pacientes una moderada y 3 pacientes una grave. De estos 3 pacientes, 2 requirieron hemodiálisis, 1 lastimosamente falleció por complicaciones infecciosas y la otra persona recuperó su función renal después de un mes de su instauración. Existen muchas controversias sobre la mortalidad en términos de fracaso renal agudo y enfermedad renal crónica y el tratamiento de CAR-T-cell. Nosotros como nefrólogos sabemos que el fracaso renal y la enfermedad renal crónica no van bien a los pacientes, pero en nuestro estudio vimos que tanto en el grupo de pacientes que desarrollaron el fracaso renal agudo como aquellos que ya tenían una enfermedad renal crónica establecida no aumentaba la mortalidad y no afectaba tampoco en la supervivencia a los 365 días después. Debemos tomar en cuenta que además del fracaso renal agudo, la terapia con células CAR también va a producir alteraciones hidroelectrolíticas y esto
Las alteraciones más frecuentes y descritas es la hiponatremia, la hipopotasemia y la hipofosfatemia, los cuales están relacionados con la liberación masiva de interleucinas que van a activar varios ejes a nivel del organismo. En nuestro estudio pudimos ver que el día 7 las alteraciones electrolíticas como la hiponatremia, la hipofosfatemia y la hipocalcemia fueron frecuentes, y en el día 21 la hipocalemia y la hipomagnesemia. Los resultados del CART para los hematólogos en términos de remisión tras una neoplasia hematológica que sea refractaria o con bastantes recaídas ha sido bastante buena, alcanzando remisiones de más de un año. Esto lo que ha conducido es prestarle un poco de atención al CART para iniciar tratamientos con otras enfermedades. Tenemos ahora CARTs que están estudiándose para neoplasias de órganos sólidos, que también van en conjunto con tratamientos asociados, también para el mieloma múltiple, para infecciones como el VIH y enfermedades sistémicas. Con respecto a las enfermedades sistémicas renales, pues ahora sabemos que desde el punto de vista renal y con las enfermedades que nosotros tenemos sistémicas, tenemos o un anticuerpo o una célula o una proteína que nos está molestando, y lo que podemos hacer es atacarla para disminuir su actividad. Y esto podemos usar nuestro CART basal que va en contra del CD19, o podemos utilizar una de las variantes que es un chimeric autoantigen receptor T cells, que lo que va a hacer es controlar un poco la inflamación sistémica. Y es más, tenemos ya estudios para enfermedades sistémicas como el lupus, como la nefritis lúpica, como la vasculitis, la nefropatía membranosa y las enfermedades relacionadas con inmunoglobulinas 4. Y además también como enfermedades como amiloidosis. Incluso podemos, y se han comenzado los estudios en tema del trasplante renal, ya que si tenemos un objetivo lo podemos atacar con el CART. Tenemos que tomar en cuenta que la prevalencia del fracaso renal agudo y el tratamiento con el CAR-T-cell está por debajo del 30%, y su desarrollo se manifiesta sobre todo en la primera semana tras la infusión. Más del 50% de pacientes recuperan la función renal basal dentro del primer mes tras del episodio del fracaso renal agudo. Los factores de riesgo independientes y asociados al desarrollo del fracaso renal agudo son la enfermedad renal crónica establecida, un síndrome de liberación de citoquinas, neurotoxicidad y el sexo masculino. Y podemos concluir que el desarrollo del fracaso renal agudo tras el tratamiento con el CAR-T-cell es frecuente, es leve y con una recuperación pronta tras su inicio. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu extraordinaria presentación. Y ahora se abre el turno de preguntas en la sala. Bueno, muchas gracias por la presentación. Me parece muy interesante porque la verdad es que los fármacos que nos vienen, ¿no?, que se están desarrollando y que vienen ahora, pues nos va a cambiar la forma de actuar a los nefrólogos, ¿no?, porque estamos empezando a ver unas patologías que no habíamos visto. Entonces, bueno, parece que en este caso concreto el pronóstico renal no es muy malo, ¿no?, después del fracaso renal que se ha producido. Mi pregunta es, ¿creéis que hay alguna manera de prevenir en estos casos pues, que se ven ya que tengan más factores de riesgo para desarrollar el fracaso renal agudo? Si podemos, hay algo que podamos para prevenir el desarrollo del fracaso, aunque no tenga muy mal pronóstico luego. ¿Se escucha? Sí. Pues sabemos que el fracaso renal está muy asociado con la inflamación. Eso quiere decir que si es que los pacientes desarrollan el síndrome de liberación de citoquinas o neurotoxicidad, esos pacientes muy probablemente van a desarrollar un fracaso renal agudo. Entonces tenemos dos estrategias. La primera, que es la profilaxis, que es lo que estamos en estudios todavía, pero que realmente baja el porcentaje, la incidencia de desarrollar un CRS, una neurotoxicidad, pero tenemos que establecerlo un poquito más en los protocolos. Y la segunda, que es un poco más de wait and see, que significa que una vez que se pone el tratamiento con el CAR-T-cell, hay que hacer un seguimiento muy, muy estrecho con analíticas durante, sobre todo, la primera semana, porque hemos visto que el fracaso renal agudo asociado al CAR-T-cell predominantemente se expresa dentro de la primera semana. Entonces, si optimizamos con una analítica de sangre y una de orina, podemos hacer un seguimiento bastante bueno y sobre todo vigilando el desarrollo del CRS. Si hay un desarrollo de CRS, hay que tratarlo
ya sea con corticoides, con el tratamiento de conservador o con tocilizumab, y con eso intentar disminuir la inflamación. Sí, muchas gracias y enhorabuena por vuestro trabajo. Os quería preguntar si teníais experiencia con el tema de enfermedades autoinmunes, fracaso renal agudo. También es verdad que son pacientes oncológicos que a veces ya tienen un sesgo de todo el acondicionamiento que tienen. Y luego la pregunta que siempre nos hacemos en el tema de las autoinmunes es, claro, en algo hematológico es un clon en general o una patología muy focalizada en autoinmunes, que hay demasiados mecanismos etiopatogénicos. ¿Crees que el futuro ahí tiene un papel? Es decir, estamos metidos en las CAR-T, en nefritis lúpica o en vasculitis, pero veo que en un tumor es como algo más focalizado y aquí es como mucho más heterogéneo. Está el interferón, está células T, células B. ¿Cómo ves todo eso? Solo, espera un momento que para resumir las preguntas, que la primera era del CAR-T en enfermedades autoinmunes. Esa nada más. Sí. La pregunta era esa, si tenéis experiencia con fracaso renal agudo en autoinmunes. Ahora en nuestro hospital se está haciendo una investigación con el CAR-T-cell y lupus y nefritis lúpica, que todavía sigue en investigación y no puedo decir todavía los resultados. Pero si bien el CAR-T se viene evolucionando y vienen las investigaciones desde 1980 y tenemos ahora CARTs mucho más sofisticados que están en estudio, que es el CAR-T de cuarta generación y el de quinta generación, que ya son mucho más específicos porque los dominios que tienen intracelulares lo que nos va a ayudar es una inflamación, una respuesta inflamatoria más específica. Entonces, esto es cuestión de purificarlo. Las remisiones de los hematólogos, hay que tomar en cuenta que estos estudios se hicieron con pacientes bastante malos, que habían llevado varias líneas de tratamiento de quimioterapia con recaídas, entonces, y consiguieron buenos resultados de remisión. Si en un futuro conseguimos tener un CAR-T que sea bastante purificado para atacar una cierta patología, yo creo que nos va a dar unos muy buenos resultados y nos toca esperar nada más. Lastimosamente es una terapia extremadamente cara que tenemos que esperar a que se produzca y tener los resultados también. Y una cosa solo, ¿acondicionamiento sí o no en enfermedades autoinmunes? El acondicionamiento generalmente es más para las neoplasias hematológicas. Yo pensaría que realmente ya con el CAR-T, como es algo muy potente, con una dosis o incluso separado, porque puedes hacerlo tanto en monodosis como en 2 dosis separadas, podría estar suficiente. Bueno, vamos un poquito mal de tiempo, ya nos están pidiendo paso para la siguiente sesión, así que una última rápida. Muchas gracias. Nada, enhorabuena por la charla, Juan Carlos, ha sido excelente. Y yo tenía una pregunta más metodológica, ¿no? Viendo que en estos pacientes la función renal medida por la creatinina varía muchísimo y que la mayoría de pacientes de fracaso renal agudo eran CADIGO 1, ¿cómo establecisteis la creatinina basal a partir de la cual calculabais este fracaso renal? Sí. Eso incluso fue una de las preguntas que los hematólogos nos hicieron, porque es difícil. Lo que hicimos fue, dentro del último año, ver las analíticas que tenían los pacientes y hacíamos más o menos un promedio. Por ejemplo, si es que tenían una creatinina de 0.7, 0.9, pues su función renal ya estaba así parecida. Y en el seguimiento, cuando veíamos que ya teníamos un fracaso renal agudo y al momento de considerar una recuperación, veíamos individualizadamente a estos pacientes a ver si recuperaban a esa función renal basal. Pero era nada más viendo sus analíticas previas y haciendo una aproximación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos. Damos por terminada la sesión.